México, una nación que engloba una gran variedad de entornos, reconocida por tener desde playas hasta ciudades rodeadas por montañas, y también una gran cantidad de culturas, tradiciones las cuales quiero compartir con ustedes a través de misterios, curiosidades y oscuros secretos que abordaremos en este iceberg. A lo largo de los años han ocurrido un sinfín de casos que han marcado a la sociedad mexicana, desde cortinas de humo hasta misterios sin resolver. Desafortunadamente, estos continuarán ocurriendo. Es probable que alguno de los temas no los recuerdes, o tal vez sí. Escribe en los comentarios si recuerdas o experimentaste alguno de los casos de este video. También puedes proponer temas nuevos o más temas para más icebergs. Si no eres de México, esto te podría servir como un punto de referencia para conocer una parte de nuestra cultura. Es por eso que hoy te presento el Iceberg de México, parte 1. Una de las peores cárceles que ha tenido México es sin duda la conocida como Lecumberri. Esta merece un video por sí misma, sin embargo, acogió por 18 meses a uno de los cantantes mexicanos más famosos, Juan Gabriel. Y es que lo más curioso es que entró a esta cárcel por un supuesto crimen menor. El Divo de Juárez estuvo en Lecumberri a finales de la década de los 70s. Debido a un robo en una fiesta, Claudia Islas incriminó al cantante mencionando que le había robado varias joyas y un radio. En realidad esto era falso, y tras pasar 18 meses tras las rejas, Juan Gabriel fue finalmente liberado, luego de una conversación con Ofelia Urtuzuastegui de Puentes, esposa del director de la cárcel, en la que el cantante mexicano confesó su inocencia. No obstante, en esta época fue donde creó varios de sus temas más famosos, como lo es No tengo dinero y Tres claveles y un rosal. El año 2021 estuvo afectado por el confinamiento. Aunque este no estaba en su máximo auge, aún era presente en algunos sectores de la sociedad. Esto evocó a que existiera un incremento en el tiempo y uso de redes sociales, cosa que le pareció un área de oportunidad al Partido Verde. El Partido Verde Ecologista es un partido político fundado en 1986, mismo que se compone de una ideología progresista, ecologista, animalista y suele ser central con una orientación a la izquierda. Bueno, supuestamente. El caso es que en 2021, un montón de creadores de contenido comenzaron a grabar material en el que expresaban un discurso a favor del partido. La cosa acabó bastante mal, pues a los creadores se les tachó de vendidos. Y eso que hay una que otra figura bastante popular. Esta es una respuesta que me cuesta mucho, porque la gente siempre suele atacar cuando compartes tu opinión sobre la religión, la política, fútbol, etc. Yo me informé, siempre que hay elecciones, y me gustaron mucho las propuestas que te... Sí voy a salir a votar, se los he dicho, es muy importante el voto. Y la verdad, el día de hoy, las propuestas que más me están interesando son las del Partido Verde. Entonces yo creo que sí, voy a votar por el Partido Verde. Así que... Hoy en la mañana me despierto y me doy cuenta que hay un chingo de influencers y famosos que sí vendieron su opinión. Cabrones, estamos tratando de cambiar a México, estamos tratando de tener un país más chingón y ustedes lo único que están tratando es de tener más lana para ustedes, como si les hiciera falta. No mamen, güey. Dan lástima, güey. Dan asco, güey. Neta, como ciudadanos, para mí, todos los que se vendieron valen verga. Pero eso no es todo. Se decretó que esto era ilegal, pues estas promociones ocurrieron antes de la temporada de campaña, con lo que llegaron multas para 76 creadores de contenido, así como a expresar en sus redes que violaron la ley. En la lista se pueden ver un montón de multas, de las cuales no fueron del mismo monto para todos. Solo por poner un ejemplo, Bárbara de Regil pagó 86,000 pesos de multa. Televisa es conocida junto a TV Azteca como el duopolio televisivo más grande de México. En Televisa nacieron un montón de actores y programas que forman parte de la cultura mexicana. En las redes anda rondando la imagen de un supuesto catálogo de Televisa, en el que se exhibían a diferentes personalidades de la televisora a modo de catálogo de escorts. Básicamente, estas ofrecían sus servicios a diferentes magnates. La leyenda menciona que los precios eran exorbitantes y contribuyeron al imperio de lo que fue Televisa hace unos años. A pesar de esto, tenemos distintas opiniones al respecto. La actriz Kate del Castillo, junto a Alejandra Ábalos, fueron quienes declararon que esto existe y que lleva así desde hace un tiempo.
Pero por otro lado, Luis de Llano, un importante productor, mencionó que esto no existe y es una leyenda. Él mismo menciona que existió un libro así, pero que servía para que los productores pudiesen escoger a sus actrices o actores y hacer distintos castings para diferentes proyectos. Hay un super mito de que en Televisa había un catálogo de mujeres que se decían, sí, yo quiero con esta, y que sí, había servicios sexuales. ¿Eso fue real? ¿No fue real? Yo te voy a decir la verdad, nunca existió. Había un libro que para hacer castings. Pero sí te tocó a ti una época donde todo el mundo decía, es que ten mucho cuidado en Televisa porque los productores se les lanzan a las chavitas o eran las chavitas las que se lanzaban. O sea, como que había más esa época. Había de todo, mira, lo peor eran las mamás. Perdón, ahí lo detengo. Okay. Las mamás que llegaban con sus hijas y de repente ahí las sentaban y hasta a mí varias mamás me dijeron y le dije, señora, perdóneme, pero está usted equivocada. ¿Así de que le ofrezco a mi hija? No, mira, ¿tú crees que yo pude haber hecho la cantidad de grupos que yo hacía, la cantidad de programas, la cantidad de novelas, si eso fuera cierto? Imposible. A pesar de esto, hace ya varios años la banda Molotov le dedicó una canción que con frases deja entrever otra cosa. Si quieres ver la canción, se llama Carnal de las Estrellas. ¿Tú qué crees de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Era noviembre del 2016 y 1.2 millones de personas confirmaron la invitación a una fiesta. Ese tema es bastante conocido, pero ¿por qué se hizo viral? El video en cuestión es algo chusco. Hacen una invitación a una fiesta de 15 años en un pueblo, pero al dejar la invitación abierta, todo el mundo dijo que iría y bueno, algo así fue. Se hizo tan viral que no tardó la televisión en meter sus narices y buscar cualquier cosa para viralizarse. La parte turbia es que se cree que esto fue una cortina de humo, como se suele decir, para desviar la atención de la sociedad mexicana mientras pasábamos por una época complicada. Recuerdo que en ese entonces todo el tiempo aparecían feminicidios y el valor del dólar se disparó. Es probable que esto haya sido utilizado para desviar la atención de la sociedad. Es que fue tan viral que hasta Interjet ofreció ofertas de vuelos. Imagina que tus 15 años sean transmitidos por televisión y que algunas figuras famosas vayan. ¿Qué sentido tiene? En fin. Roberto Gómez Bolaños, un nombre que probablemente tienes bien marcado en la mente. Todos alguna vez hemos escuchado ese nombre. Se trata de uno de los personajes más populares en la cultura mexicana, debido a sus aportaciones en el entretenimiento. Fue el creador del Chavo del Ocho, Chespirito, el Dr. Chapatín, entre otros personajes. Este tuvo un elenco igual de importante, y curiosamente, un personaje de este elenco es quien trae la siguiente leyenda, o teoría. La muerte de Roberto Gómez Bolaños ocurrió mucho antes de lo que fue reportada. Primero, el día en que se confirmó la muerte de Roberto, se hizo literal un paro nacional y en la Ciudad de México se transmitió una ceremonia, fue un especial televisivo, y al día siguiente un montón de niños desfilaron e hicieron coreografías bien ejecutadas, eso sí con disfraces de los personajes de Roberto Gómez Bolaños. ¿En qué momento se crearon todos esos trajes? ¿Cómo es que la televisora tenía todo planeado para gestionar tanto el especial como la transmisión y todo lo que evocó la muerte de Roberto Gómez Bolaños? Carlos Villagrán es quien menciona esto en una entrevista en televisión. Juzga tú mismo. Pero resulta que me doy cuenta que pues Roberto no murió ese día. Yo creo que murió mucho antes y Florinda le dijo, murió, aguántamelo. Porque no te explicas, por ejemplo, que murió Roberto Gómez Bolaños y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. ¿A qué horas los hicieron? ¿Alguna vez en tu infancia debiste ver la sección Servicio a la Comunidad? Una buena idea en aquel tiempo donde internet no era lo que es ahora. Brindaba un medio de difusión para personas desaparecidas. Hasta aquí todo bien, sin embargo existe una popular leyenda urbana. Durante algún momento de los comerciales se emitió una cápsula narrada por Melquiades Sánchez. XHGC Canal 5, al servicio de la comunidad. Pedimos ayuda para localizar a Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Quien describía a personas desaparecidas. Yo recuerdo haber visto estas cápsulas, y algo que ciertamente comentan en internet es que las fotos se veían mucho más viejas para la calidad de la época, además de que a veces era poco clara la imagen. Entre todas las personas que llegaron a aparecer en este informe, resalta el caso de Selene Delgado.
El Diamante Negro desde 2020 lleva haciendo hilos en Twitter y reportando el caso, donde él declara que ella nunca existió. Al parecer en la RNPED no existe registro de su desaparición. Canal 5, donde se emitía, ya no tiene desde hace años el contacto de quienes solicitaban su difusión, y se sabe que Don Melquiades, quien dio voz a estas cápsulas, grabó al menos 2 veces esta búsqueda. ¿Por qué? Muchos teorizan que en realidad Selene Delgado nunca existió y se trata de una representación de una mujer con rasgos comunes en la sociedad mexicana. Es bastante habitual que existan casos de secuestro y con la imagen de Selene Delgado posiblemente querían abarcar a más de un caso. La aparición de estas cápsulas es de hace más de 20 años y al menos se sabe que Selene Delgado estuvo al aire por 8 años. ¿Qué piensas de todo esto? La matanza de Tlatelolco sin duda es uno de los hechos que más ha marcado a la sociedad mexicana. A pesar de tener ya más de 50 años de ocurrido, sigue estando presente cada 2 de octubre. Durante el mandato del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se presentarían los Juegos Olímpicos en México. Precisamente, meses antes los jóvenes universitarios habían comenzado una serie de protestas debido a represivas que comenzaron a aplicar en el Distrito Federal. Cabe recalcar que estas protestas eran pacíficas, pero eran masivas y la población apoyó estos movimientos. El Batallón Olimpia, parte de la policía secreta, arremetieron contra los estudiantes en la fecha mencionada anteriormente. Esto fue en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. Esta matanza es conocida como uno de los actos más represivos y violentos en la historia de América Latina. Si bien oficialmente puedes encontrar que el registro dice que fueron 20 víctimas, la realidad es que fueron muchos más. Se cree que la cifra podría superar las 300. Y naturalmente este encubrimiento fue con la intención de no perjudicar tanto la imagen del gobierno mexicano, pero la realidad es que desde ese entonces quedó una huella que no se olvida. Existe una película mexicana la cual representa cómo ocurrieron los hechos, película que he visto y te recomiendo echarle un ojo. Se llama Rojo Amanecer. No cabe duda que la política mexicana siempre ha estado manchada por conflictos de interés. Eso es una realidad que no podemos ocultar, y el siguiente caso refleja esto, y muchas cosas como impotencia, desilusión y sobre todo impunidad. Luis Donaldo Colosio era un candidato a la presidencia de la nación para las elecciones de 1994. A pesar de estar representando al PRI, el cual era considerado los partidos políticos más corruptos, Colosio se supo ganar el cariño y el aprecio del pueblo. Definitivamente era muy popular, además venía apadrinado por nada más que Carlos Salinas de Gortari. Desafortunadamente, se dice que Colosio tenía un discurso e ideología que eran opuestos no solo a su partido, sino a distintas figuras en el poder, a las cuales no les hizo nada de gracia que el próximo candidato a la presidencia fuera un obstáculo, por decirlo así. El 23 de marzo del 94 en Tijuana, Colosio había terminado un discurso, pues ya estaba en campaña, visitando diferentes locaciones de México. Al salir del lugar entre la multitud, fue ejecutado por 2 disparos de un revólver calibre 38. Lo más impresionante fue que fue en un lugar abierto, a plena luz del día, rodeado de cerca de 4,000 personas, con todo y sus escoltas. ¿No te parece extraño? El presunto asesino es Mario Aburto Martínez, originario de Michoacán y con tan solo 22 años, el cual fue capturado en el acto. No obstante, días después, cuando fue expuesto a la prensa, parecía distinto. Tenía un corte de cabello diferente, su piel se veía más clara y no tenía las marcas o hematomas que sufrió durante el asesinato. Esto desencadenó una serie de rumores que indican que podría haber sido reemplazado el asesino original. Nadie imaginaría que en México existió un desastre nuclear. Estos no son únicos de países desarrollados con tecnología nuclear. La realidad es que este caso es poco conocido y poco difundido. Ya tiene sus años que ocurrió, y comparado el de la leche con azupo es más popular, mismo que abordaremos más adelante. El incidente del cobalto 60 ocurrió en una bodega en un hospital privado llamado Centro Médico de Especialidades en Ciudad Juárez. En ese entonces, José López Portillo era el presidente de México. El doctor Abelardo Lemus compró una máquina de radioterapia con una bomba de cobalto 60 por un costo de alrededor de $16,000. Se cree que se sobornó a la aduana para que esta bomba pudiese pasar a México. En realidad, esta fue desechada por un hospital en Texas al considerarla obsoleta.
El cobalto 60 es un isótopo radioactivo sintético, el cual emite rayos gamma y se suele utilizar con pacientes con cáncer. Por falta de personal capacitado, esta máquina nunca se utilizó y quedó en un almacén durante alrededor de 6 años, hasta que, un diciembre de 1983, el jefe de mantenimiento del hospital decidió que era hora de desechar esa máquina. 2 operarios tomaron la máquina, la desmontaron, perforaron la bomba y hicieron esto con la intención de venderla como chatarra. Evidentemente hicieron esto debido a su ignorancia, pues no sabían que era una bomba radioactiva. Una vez la máquina fue desarmada, se llevó al depósito de chatarra conocido como Phoenix. Allí fue vendida y, sin embargo, durante el trayecto la camioneta fue contaminando el camino con material radioactivo por toda la ciudad. El cobalto 60 se mezcló con demás chatarra y materiales en el depósito, contaminando así todo el depósito. A su vez, estos materiales fueron vendidos a otras empresas fundidoras, en las cuales se encuentra Aceros de Chihuahua. Las empresas fabricaron varillas de acero para la construcción de edificios, y se estima que 6,000 toneladas de este material se distribuyeron a más de la mitad de los estados de México. Ahora bien, este material también acabó en Estados Unidos, específicamente en Texas. De hecho, por casualidad es que sabemos de este caso, ya que un tráiler repleto de varillas contaminadas pasó por una central nuclear, y esta alertó a todos los operarios, pues los detectores de radioactividad se activaron. Este laboratorio alertó a México de la contaminación, y después de una semana se encontró una de las principales fuentes de contaminación, la camioneta del personal de mantenimiento del hospital. Esta, aún después de varios meses del desmantelamiento, aún tenía altos niveles de radioactividad. Debido a que en México no existía un organismo especializado para tratar este tipo de casos, se minimizó el incidente y se llevaron a simples empleados a recolectar el material, estos sin equipo ni experiencia. Se solicitó el apoyo a Estados Unidos. Helicópteros y tropas apoyaron con la búsqueda y recolección del material, mismo que se dejó a disposición de las empresas que habían producido este mismo material. 20,000 toneladas de material radioactivo se recolectaron tras 9 meses de búsqueda. Estaba en todos lados, en llantas, en coches, en la carretera, en varias paredes. Se estima que alrededor de 800 construcciones fueron demolidas y alrededor de 4,000 personas expuestas. Los desechos fueron enterrados por las empresas afectadas en una zona desértica, y esto se hizo a mano y con palas. Durante la década de los 90, un grupo delictivo se hizo bastante famoso en México. Daniel Arismendi era el líder del grupo de secuestradores, quienes, para forzar a las familias mexicanas, les mandaba orejas de sus víctimas. De ahí viene el famoso apodo del Mocha Orejas. No obstante, en su momento fue algo que impactó demasiado a la sociedad mexicana. Se estima que tuvo alrededor de 200 víctimas. No obstante, no se centraba únicamente en las orejas. Realmente podía mutilar cualquier parte de sus víctimas. Su principal objetivo era cobrar el dinero del rescate. Desafortunadamente, nunca en ninguna de sus víctimas estuvo entre sus planes entregarlas. Siempre las asesinaba. Nacido el 22 de julio de 1958, Daniel Arismendi López comenzó su vida criminal desde muy joven, robando partes de vehículos en la Ciudad de México. La banda con la que operaba estos secuestros estaba compuesta por su propia familia y estuvieron activos entre 1995 y 1998. Sus objetivos normalmente eran familias de gente adinerada. Se sabe que fue detenido el 17 de agosto de 1998 y en su casa se encontraron 30 millones de pesos y más de $500,000 entre otras cosas. Actualmente está en prisión con una condena de 393 años de cárcel. Una de las comidas más comunes que podrás encontrar en todo México es la conocida como tamales. Son una creación hecha a base de masa y que suele llevar carne de algún guisado en el centro. Existe un sinfín de variedades y es algo tradicional en la cultura mexicana. No obstante, hubo un caso bastante curioso. Anabel Gómez López es conocida como la tamalera de carne humana. Resulta que en una ocasión sus vecinos reportaron una fuga de gas. Al llegar las autoridades, encontraron restos humanos en su nevera. Una vez detenida, confesó cómo comenzó todo. Un día no tenía dinero para comprar la carne para los tamales del día siguiente, y en ese entonces se encontró en la calle una niña perdida buscando a sus papás. Anabel, con toda la buena intención del mundo, la llevó a su casa para cuidarla y marcar por teléfono a sus padres para que fueran por ella. Pero se dijo a sí misma: Ana, ahí tienes la carne para tus tamales. Y la niña nunca regresó.
Solo imagina cuánta gente comió tamales de carne humana y nunca se enteró. Todo esto se destapó gracias al reporte de la fuga de gas. El siguiente es uno de los casos más conocidos en México. Juana Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1967 en Epazoyucan, Hidalgo, en el Estado de México. Participó en la lucha libre mexicana, donde era conocida como la Dama del Silencio. Posteriormente pasó a ser promotora. No obstante, su fama no se debe a esa época de su vida, sino a que fue sentenciada por el asesinato de 16 mujeres de la tercera edad. ¿Pero por qué? Ella declara que sentía odio hacia las mujeres mayores, pues le recordaban a su madre, quien la maltrataba y la vendía por unas cervezas. Su modo de operar era disfrazarse de enfermera y ganarse la confianza de mujeres mayores quienes vivían solas. Una vez estudiaba a sus víctimas, las iba a visitar y las engañaba diciendo que venía de parte del sector de la salud. Una vez dentro de los hogares las asesinaba y robaba todo lo que podía. Después de 3 años cometiendo asesinatos, en 2006 fue detenida en calidad de sospechosa hasta que se pudo comprobar su culpabilidad. Fue sentenciada a 700 años de cárcel. Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez son catalogados como una de la clase de asesinos más despreciable que existe. Se dice que llegaron a matar entre 10 a 20 mujeres, y el modo de actuar era el siguiente. Patricia salía sola al centro o al mercado y buscaba víctimas para Juan. Normalmente mujeres jóvenes y que tenían problemas económicos. Les prometía ropa gratis, comida gratis o simplemente darles trabajo. Cabe destacar que en la zona donde ocurrieron estos actos es bastante pobre y por ello era fácil convencer a las mujeres. Además era otra mujer quien ofrecía esto. Eso hacía que las víctimas bajaran la guardia. Una vez dentro de la casa, Juan salía de su escondite, las atacaba, las violaba y las descuartizaba. Se sabe que la pareja consumía los cuerpos y los restos que quedaban los tiraban en la madrugada. Finalmente fueron capturados el 4 de octubre del 2018, bajo sospechas de ser los asesinos. En una cámara de seguridad aparecieron con una carriola, misma donde estaban los restos de su última víctima. Es probable que este caso ya lo hayas visto en otro lado. Es uno muy popular en la historia de México. Se trata de la leche radioactiva. Se supone que la leche es un producto el cual debe tener un control bastante importante en su distribución. Idealmente es para el consumo de niños. No obstante, una serie de personajes con unas gotas de corrupción fueron la mezcla perfecta para la catástrofe. Un poco de contexto. Era 1986 y había ocurrido el incidente de Chernobyl. Esto generó unas nubes radioactivas que se transformaron en aire y lluvia contaminados, mismos que terminaron por afectar las vacas de varias empresas europeas. Una empresa privada en Irlanda decidió que no iba a perder dinero, así que sabiendo que la leche no era apta para el consumo, intentó venderla. Primero a Brasil, quien no la aceptó, y este alertó a los demás países. Pero en México, por ahorrarse dinero, decidieron aceptarla. Cabe resaltar que los encargados en hacer este pedido eran conscientes, pues la OMS hizo un reporte a nivel mundial advirtiendo de no comprar leche en polvo a una serie de empresas enlistadas. La leche contenía estroncio 90 y cesio 137. Fueron 30,000 toneladas de leche y esta fue distribuida en todo el país. Desafortunadamente, hasta 3 años después se dio a conocer el caso. Evidentemente, los casos de cáncer y problemas ligados a la radioactividad incrementaron durante toda la década de los 80s. Con esto concluimos la primera parte del iceberg de México. Espero hayas disfrutado este video. Recuerda suscribirte y compartir el video con un amigo. Pronto estará la segunda parte disponible, así que mantente al pendiente. Sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.